Durante décadas, el pueblo de Santa Teresa del Llano había sido olvidado por el mundo. Encajado entre cerros pelones y tierras de cultivo polvorientas, sus habitantes vivían con lo justo. Allí no llegaban turistas, ni modernidad, ni progreso. Solo el sol, el viento seco, y el silencio. Pero todo cambió una tarde de junio de 1997, cuando el cielo se abrió, y llovieron pescados. La historia la cuenta Mateo Ávila, quien entonces era apenas un niño de 12 años, hijo de un campesino de nombre Hilario. Aquella mañana empezó como cualquier otra. El calor era insoportable desde temprano, y las gallinas no dejaban de cacarear como si algo invisible las asustara. Los perros ladraban al cielo. Los ancianos decían que algo venía. Mateo recuerda que a eso de las 3 de la tarde, un viento gélido empezó a soplar desde el norte. Era extraño, porque en esa región, el calor era constante todo el año. Su madre salió del jacal con los brazos cruzados, mirando al cielo cubierto de nubes negras, mientras murmuraba, «Esa no es lluvia buena». El cielo rugió con truenos sordos que no parecían naturales. No venían de una tormenta eléctrica común, sino de algo más profundo, como si retumbaran desde dentro de la tierra. Entonces ocurrió. La primera criatura cayó del cielo con un ruido seco, golpeando contra el tejado de lámina de los González. Un pescado plateado, aún vivo, moviéndose. Luego, otro, y otro más. Pronto, el aire se llenó de un sonido húmedo y repugnante, plav, 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 mientras cientos de peces caían como lluvia sobre los techos, los patios, los caminos y los campos de maíz. No era una lluvia fuerte, no era una tormenta, solo peces, pececillos de río, la mayoría aún vivos, retorciéndose en la tierra caliente. El cielo estaba oscuro, pero no llovía agua, solo peces. Al principio, la gente pensó que era un milagro. Algunos corrían con cubetes y sombreros, recolectándolos para comer. Otros se persignaban y rezaban en voz alta, pero entonces comenzaron los detalles inquietantes. Muchos de los peces tenían heridas en forma de cruz, otros no tenían ojos, y algunos incluso se movían aunque estaban completamente secos, como si llevasen horas muertos. Un par de ancianas gritaban que era castigo, que eso era del cielo, pero no de Dios. El padre Anselmo, párroco del pueblo, salió con su sotana empapada de sudor a bendecir el fenómeno. Apenas alcanzó a decir unas palabras cuando una bandada de aves desconocidas cruzó el cielo en dirección contraria a la lluvia de peces. Pájaros grises, con alas extrañas, que no emitían sonido alguno. Nadie en el pueblo los había visto jamás. La lluvia de pescados duró exactamente 11 minutos. Mateo lo sabe porque su padre lo obligó a contar los minutos con una rama, marcando líneas en la tierra. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto con una alfombra de escamas brillantes, y un olor fétido empezaba a emanar de ellos. La mayoría murió en cuestión de minutos. Otros se deshicieron como si nunca hubieran sido reales, como si fueran agua sólida. Algunos simplemente desaparecieron cuando la gente se dio la vuelta. Los días siguientes fueron extraños. Varios vecinos enfermaban sin razón aparente, dolores de cabeza, alucinaciones, vómitos. Uno decía haber soñado con un mar que no existía, otro con un pez con rostro humano que le hablaba en un idioma desconocido. El ganado empezó a morir, pero no de enfermedades comunes, simplemente se quedaban paralizados, con los ojos blancos y espuma en el hocico. Las gallinas dejaron de poner huevos, y por las noches se escuchaban voces cerca del río seco, voces que imitaban las de los difuntos del pueblo. Mateo jura que esa semana vio a su abuela, muerta desde hacía 3 años, parada en el campo. Lo miraba fijamente. Cuando corrió hacia ella, desapareció. En su lugar, solo había un pescado seco, con los ojos abiertos, mirándolo desde el polvo. A la semana siguiente, llegaron los de la capital, investigadores, biólogos, meteorólogos, periodistas. Nadie pudo explicar el fenómeno. Dijeron que quizás un tornado había succionado peces de un río lejano. ¿Pero de cuál río? El más cercano estaba a más de 70 kilómetros, y además, esos peces no coincidían con ninguna especie conocida. Algunos llevaron muestras,
pero al llegar a sus laboratorios, los frascos estaban vacíos, como si lo que habían recolectado se hubiera evaporado. El pueblo fue noticia durante unos días. Luego, como todo lo raro, cayó en el olvido. Años después, ya de adulto, Mateo descubrió algo aún más inquietante. En una vieja bodega del pueblo encontró un cuaderno escondido entre herramientas oxidadas. Era del padre Anselmo. En él describía sueños repetitivos que tuvo justo antes del evento, un mar negro, donde caían niños del cielo como lluvia, y criaturas de ojos vacíos nadaban en círculos. Escribía que sentía que algo antiguo, algo que dormía debajo de la tierra, se había despertado. En la última página del cuaderno había una sola frase: no eran peces, eran señales. Desde entonces, Mateo vive solo. Dice que cada año, el día exacto de aquella lluvia, deja una cubeta en su patio. Algunas veces amanece vacía, pero otras contiene agua turbia, escamas, o un pequeño pez que lo mira sin ojos. Y aunque nadie más ha vuelto a ver caer peces del cielo, los más viejos del pueblo aseguran que el día que vuelva a llover pescados, será el final de todo. Y dime tú qué opinas, ¿crees que fue una maldición? Déjame leerte en los comentarios. Gracias por ver, suscríbete si quieres más relatos de este tipo, nos vemos en el próximo video.